Buenos días a todos, buenos días a los que estáis presentes aquí y a toda la gente que nos está siguiendo a través de Zoom. Nada, hoy tenemos una nueva jornada sobre... Vale, sí. Sobre IoT, ¿vale? Y usos prácticos del Internet de las cosas. Tenemos con nosotros a Óscar Celacobo, ¿vale? Que es el director de proyectos de Reditel IoT. Y nada, simplemente comentaros que este tipo de jornadas, ¿vale? Están dentro del programa Acelera Pyme, que es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, destinada para construir el ecosistema de referencia de las pymes. ¿Vale? Es una iniciativa que ya lleva tiempo, se ha reactivado un poco ahora con todo el tema de las ayudas de Next Generation, que obviamente cualquier tipo de proyecto de esta envergadura pues necesita de inversión, ¿vale? y de fondos. Y simplemente comentaros que si tenéis cualquier tipo de proyecto, no tiene por qué ser un proyecto de IoT, pero si tienes cualquier proyecto de transformación digital, la oficina Acelera Pyme de la Cámara de León pues os intenta dar un poco de luz al final de ese túnel que siempre suele haber cuando nos lanzamos a realizar cualquier tipo de proyecto de transformación digital, de cualquiera que sea su ámbito. No tiene por qué ser afecto a las ayudas, ¿vale? Que tenemos de Ki Digital, ¿vale? Sino cualquier envergadura de proyecto para cualquier empresa, emprendedor y demás, os podemos ayudar desde la Cámara de Comercio. Yo soy el responsable, soy Israel Alonso, soy el responsable de la oficina Acelera Pyme aquí en León y, bueno, en conjunto con todo el personal de la Cámara, pues vamos viendo, yo llevo lo que es la parte más técnica de digitalización, pero si tenéis cualquier proyecto, venir, nos lo contáis, ¿vale? Y vemos a ver cómo poderlo llevar a cabo. Y nada, sin más dilación, os dejo con Óscar, que realmente es el protagonista de hoy y es el que nos va a dar un poco de conocimiento sobre estos proyectos de IoT, ¿vale? O de Internet de las cosas. Pues nada, os dejo con él. Muchas gracias Israel. Muchas gracias a la Cámara por organizar estas charlas tan interesantes, que yo sé que esta es una de ellas más. Además, estamos hablando de la transformación digital de las empresas, de la transformación digital del mundo, y tenemos que utilizar en la medida de nuestras posibilidades estas nuevas tecnologías, tecnologías relativamente recientes, que han ido evolucionando y ahora están al alcance de todos. Son tecnologías muy sencillas de usar, como ahora veremos, con aplicaciones transversales que pueden cubrir prácticamente todos los campos que os podéis imaginar. Incluso día a día salen nuevos campos que son sorprendentes a la hora de contarlo, y creo que es un avance para poder optimizar cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de trabajo que podamos hacer, ayudándonos mucho en el día a día, ¿no? Entonces voy a poner después, voy a hacer una pequeña presentación de las posibilidades de las redes de datos. Me centraré en unas redes muy especiales, que son las redes de largo alcance y baja energía especialmente. Y luego voy a poner ejemplos prácticos en agricultura y ganadería, por ejemplo, que son sectores en la provincia que tienen una importancia excepcional. Por supuesto, en la industria, a nivel institucional, en ayuntamientos, en todos los servicios públicos que damos a ayuntamientos. Esto es una tecnología que yo diría o la llamaría ya necesaria. Y hablaremos después de las conclusiones que podemos hacer entre todos. Y esta es una charla abierta, es decir, en cualquier momento podéis interrumpirme desde el chat o desde la sala para hacer cualquier pregunta o cualquier cosa que no quede clara. Por supuesto, las conclusiones podemos compartir lo que vosotros veáis, ¿de acuerdo? Sí, un pequeño inciso, ¿vale? Por deciros, sobre todo para los que estáis conectados
a través del Zoom, podéis realizar cualquier tipo de consulta a través del chat, o si queréis abrir en cualquier momento el micrófono para hacer la pregunta directa. En un primer momento lo tenéis silenciados para que no haya ruidos e incisos, ¿vale? Pero si queréis realizar cualquier pregunta, podéis abrir el micro y realizarla con total libertad. Muy bien, pues continuamos. Vamos allá. Empezamos por la parte primera, ¿no? No, el Internet de las cosas, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es un cambio de paradigma en cómo funcionan las cosas, ¿no? Fijaros, las nuevas tecnologías nos permiten ser conscientes de medidas que antes intuíamos, pero que no habíamos medido realmente, y esas medidas, además, conociéndolas, somos capaces de actuar. Pero no solo conocer las medidas de las cosas, de los sensores, de aquellos parámetros que puedan ser interesantes para nuestro negocio o para nuestro trabajo, sino que además podemos archivarlas y almacenarlas durante todo el tiempo que queramos. Y esto es muy importante porque este archivo de datos se convierte en teoría de datos, es decir, ya podemos empezar a ver las tendencias, podemos empezar a analizar esos datos, podemos saber qué ocurre, cómo podemos actuar, cómo podemos mejorar nuestro día a día. Y esto es gracias a, primero, conocer los datos, segundo, al poder archivarlos y ver cómo se comportan, y tercero, al análisis. Todos los análisis que se hagan tienen que partir siempre del conocimiento de las cosas. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno de los proyectos que tenemos es en agricultura. Entonces, el conectar un sensor de temperatura y de humedad en un punto determinado nos lleva a saber con precisión qué es lo que está ocurriendo en ese punto, y no a intuirlo y dar tratamientos o no dar tratamientos en función de lo que a nosotros nos parece o que pensamos que ha sucedido, sino realmente darlos por los datos reales que tenemos o por las tendencias en los datos reales que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, es un cambio completo del paradigma. Esos datos además nos pueden servir para dar valor a nuestro negocio, para dar valor para enseñarlos, para demostrar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, para seguir el trazado de las materias primas, a la hora, por ejemplo, de si tenemos una fruta o tenemos un yogur en una determinada zona, podemos colocarle un sensor y garantizar que esa fruta o ese yogur, cuando llega al consumidor, ha llegado en las mejores condiciones. Esto podría ser un ejemplo. O podemos determinar dónde está una flota de camiones o de coches con la que estamos trabajando gracias al Internet de las cosas, que además todos esos datos quedan registrados, ¿no? para poder optimizarlos, para poder optimizar rutas, para poder optimizar trabajos, tratamientos, temperaturas, ahorrar energía. Ahora veremos una serie de ejemplos gracias a este cambio de paradigma, ¿no? Las posibilidades actuales. Bueno, pues hay, dentro del Internet de las cosas hay muchísimas posibilidades. Yo las dividiría en dos para poder hacernos una idea de cómo funcionan las cosas. Una, que son las redes de alta capacidad, son redes como las que estamos utilizando, la red de fibra, el Wi-Fi, el WiMAX, tarjetas telefónicas. Todas esas redes son capaces de transmitir una cantidad muy importante de información. Necesitan, además, cada una tiene sus características, ¿no? Todos sabemos que cuando ponemos un punto de Wi-Fi, pues el alcance es limitado, pero sin embargo la capacidad de transmisión de datos es muy importante. Con el Wi-Fi, por ejemplo, tenemos un problema, que es que además consume mucha energía, ¿no? Todos lo sabemos cuando utilizamos el teléfono móvil a través de Wi-Fi, pues bueno, pues al final se va consumiendo la batería, pero por otro lado, pues podemos llegar a ver películas, podemos llegar a ver una serie de cosas o vídeos, y eso implica una gran capacidad de transmisión de datos. Entonces, estas redes de alta capacidad de transmisión de datos suelen ser redes que tienen un consumo elevado en cuanto a energía, y en función de qué tipo de configuración tienen, bueno, pues ya os digo que se pueden dividir de esa manera, ¿no? Redes de alta capacidad y en general alta energía. Y luego han surgido otro tipo de redes, que son redes de baja energía, que son unas redes extremadamente interesantes para el Internet de las cosas. Este tipo de redes de baja energía
tienen una gran ventaja, y es que podemos alimentar sensores, podemos alimentar medidores simplemente con unas pilas, y esas pilas pueden llegar a durar años. Y esto es muy importante pues, a la hora de desplazar o colocar determinados sensores en muchos sitios, porque no tenemos la capacidad de alimentarlos eléctricamente. Además, estas nuevas redes, algunas de ellas, no todas, tienen la capacidad de comunicarse a muy larga distancia. Así como hay redes como pueden ser Zigbee o otro tipo de redes que tienen un corto alcance, o Bluetooth incluso, que tienen alcances hasta 100 o 500 metros. Hay otras redes de las que estamos hablando que tienen alcances de kilómetros, de 100 kilómetros, 15 kilómetros, es decir, estamos hablando de redes extremadamente interesantes para este tipo de datos, que son datos discretos, números, que al final realmente es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, a la hora de sensorizar algo, realmente no nos interesa obtener quizás una imagen que puede ser en algunos momentos interesante, sí nos interesa obtener valores, para luego utilizar esos valores, que en realidad son números, para poder hacer el análisis que os he comentado antes, ¿no? Entonces me voy a centrar en esta charla en las redes de largo alcance y de baja energía, precisamente por lo útiles que son para el Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué características tienen estas redes de largo alcance y de baja energía? Bueno, pues hacen posible el uso de sensores en radios muy amplios. Por ejemplo, todos los sensores, todos los equipos, realmente necesitamos tenerlos en Internet, necesitamos tenerlos en un servidor, en una nube o en un servidor local. Para ello, las mediciones tienen que estar conectadas a Internet. Entonces, usando este tipo de redes, simplemente con un punto de enlace en una montaña, podemos cubrir toda una comarca, como puede ser el Bierzo. Aquí tenemos un ejemplo de unos sensores en locales públicos en Ponferrada, pero en muchos sitios podríamos hacer, colocando solamente un punto de enlace, un gateway que se llama, podemos conectar cientos de sensores a ese punto de enlace, y su capacidad de transmisión nos permite comunicarnos con ellos con mucha facilidad, ¿no? Entonces ya estamos hablando de tecnologías que son relativamente sencillas de implementar, hasta el punto que la sensorización entera de un entorno como puede ser el Bierzo, un entorno orográfico complejo, con cinco puntos de enlace puede ser suficiente. Una ciudad como León, cuatro puntos de enlace, ¿no? Y cubrimos toda la ciudad para cientos de sensores. Fijaros lo interesante que puede ser. Además, la segunda ventaja es que son sensores de muy baja energía. ¿Y qué implica esto? Pues que implica que ya no dependemos de la corriente eléctrica para conectar los sensores. Entonces, cualquier tipo de aparato que pongamos con unas pilas funcionaría perfectamente durante mucho tiempo. Y esto es importantísimo, por ejemplo, para sensores que están trabajando en ganadería, sensores que están trabajando en agricultura, pero también para sensores que podamos llevar en el bolsillo. Por ejemplo, localizadores de personas, botones que podamos dejar en cualquier lado, en fin, toda una serie de sensores que facilitan de manera magnífica el poder desplegarlos. De tal manera que hacer despliegues tan rápidos como la sensorización de toda una ciudad ha pasado de tardarse meses en poder hacerlo a días o semanas, ¿no? Porque se llega a los sitios, se coloca el sensor y uno se va porque automáticamente ese sensor comunica y no hace falta una conexión eléctrica, una instalación compleja, etcétera, etcétera. Entonces es una red, por supuesto, muy sencilla de implementar. Tiene otra característica muy importante, que es el bajo mantenimiento y además son sensores extremadamente baratos. Obviamente, la magnitud que hay que medir determina cómo es de caro o cómo no lo es el sensor, pero la mayoría de los sensores son sensores muy baratos. Esto ha permitido cambiar aspectos fundamentales en lugares como son la agricultura, en nuestra zona, que es una zona de minifundios, donde, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una instalación para poder medir antiguamente las variables atmosféricas podía rondar los 10.000 euros. Claro, esto en un minifundio
es una locura colocar un equipo que mida la humedad, la temperatura, el viento, la lluvia, gastarte 10.000 euros cuando todos tienes viñas muy pequeñitas y muy esparcidas, ¿no? Que es lo que ocurre con este tipo de cultivos. Bueno, pues estos sensores son extremadamente baratos. Estamos hablando de sensores que pueden costar alrededor de 300 euros y que permiten colocar sensores en cada una de las viñas y tener controlado por ejemplo, si son viñas o cultivos o furgonetas o lo que sea, y permiten un despliegue muy rápido de los sensores y extremadamente barato y, como veréis después, muy útil para determinadas cosas, ¿no? Sí, Óscar, nos preguntan desde el chat, ¿vale? Si este tipo de dispositivos IoT se conectan automáticamente a la red o hay que configurarnos manualmente para que se conecten a ella. Bueno, hay que configurarlos manualmente por un motivo muy sencillo, que era lo siguiente que iba a explicar. A pesar de ser redes abiertas, de que pueden ser redes abiertas, ahora mismo en Ponferrada y en León tenemos redes abiertas, cualquiera puede conectar esos sensores tienen 5 niveles de seguridad. Entonces, para conectarlos, todos los datos de los sensores pasan encriptados al servidor y solamente tiene acceso el que ha dado de alta el sensor en la red. O sea, requiere unos ciertos conocimientos a la hora de darlos de alta, pero estas palabras de seguridad hacen que los datos, a pesar de ser una red abierta, sean completamente privados, ¿no? Pasa un poco como en las redes telefónicas. Las redes telefónicas tú puedes hablar con quien quieras, pero tu conversación en principio es privada. Con una ventaja adicional muy potente, que es que no tienes que darte de alta y pagar una cuota al mes por estar en esta red. Entonces estamos hablando, lo que os he comentado antes, de un cambio de paradigma muy importante. De repente tenemos redes generadas en toda la provincia de León que son abiertas, que cualquiera puede utilizarlas y además el coste de los datos es extremadamente barato porque es el coste de mantener los servidores, ¿no? Por supuesto, todas las comunicaciones son completamente encriptadas. De ahí que se pueden utilizar pues, a nivel empresarial o a nivel personal sin que haya ningún tipo de problema de seguridad. Bueno, pues estas son las características de las redes que nosotros ahora mismo estamos utilizando de forma masiva para lo que es el IoT de sensores, de sensórica. Y yo creo que ahora lo suyo pues, es hablar ya un poco de qué cosas podemos hacer o qué ejemplos podemos hacer en qué se utiliza el IoT, por qué es tan útil el IoT, ¿no? Bueno, pues uno de los primeros ejemplos que se implementó aquí en El Bierzo fue una bodega, que todos conocéis además seguro, que es Prada Tope, en Canedo, Palacio de Canedo. Fijaros, el mundo del vino es un mundo muy especial. La gente, los enólogos, que son gente con mucho conocimiento, además es gente muy intuitiva y que en función de las variables que veía y bueno, pues algunos sensores, algunas estaciones meteorológicas, bueno, pues actuaba sobre las viñas, ¿no? Actuaba sobre los tratamientos o daba tratamientos o no daba tratamientos. A raíz de hacer la instalación de estos sensores, se generó un ecosistema en el cual el propio enólogo sabía lo que iba a ocurrir en la viña porque lo estaba viendo en tiempo real en cada una de las viñas. Es decir, no estaba utilizando los datos de una estación meteorológica que estaba en Ponferrada, estaba utilizando los datos de su propia viña. Y ahí había una diferencia muy importante. Hemos observado diferencias en pluviometría de casi el doble en 10 kilómetros. Entonces, claro, esto hace que las viñas tengas que dar a la viña en cada lugar el tratamiento que necesita. Además, estos sensores estaban acumulando los datos, estaban marcando las tendencias de cada una de las viñas y llegábamos a hacer procesos predictivos de detección de mildiu, etcétera, etcétera. Esto ayuda enormemente, sobre todo cuando son cultivos ecológicos, pues a la hora de rentabilizarlos, de bajar esos tratamientos, lo que nosotros llamamos sulfatar, ¿no? Bajar esos tratamientos y bueno, pues amortizar rápidamente la instalación de sensores.
Fijaros que aquí hay un pequeño esquema de cómo funcionan. Los sensores están en la viña y están en la bodega. Hay una analítica de datos y todo eso va a un servidor. Además, ese servidor estaría enlazado con las botellas y se podría mostrar para cada una de las viñas de dónde ha salido el vino, por qué ese vino tiene esa característica tan especial, porque tenemos los registros de datos. En la bodega es extremadamente importante el tener sensores. Fijaros, cuando los enólogos me contaban que cuando la humedad estaba por debajo de determinado nivel, las barricas, pues se evaporaba mucho vino y esto no era rentable. Entonces, el tener los registros, el poder con un sensor en tu teléfono ver las alarmas, o cuando se generaba la fermentación, cómo sube la temperatura y poder tener controlada la temperatura y además poder verlo durante todo el tiempo en tus teléfonos o en tus dispositivos, registrarlo para ver cómo se ha comportado ese vino o actuar en el caso de que haya alguna alarma, pues eso es importantísimo. E incluso desde el punto de vista de seguridad, bueno, pues el CO2, el monóxido que se genera cuando hay una fermentación, pues el tenerlo controlado también para poder actuar sobre los ventiladores y que no haya un problema de salud cuando se está trabajando en la fermentación, pues es importante. Entonces, fijaros qué cantidad de aspectos podemos atacar en una viña, es decir, no solo lo que ocurre en la propia viña, sino lo que ocurre con el vino en la fermentación, en la propia bodega, en cada una de los depósitos donde se está trabajando con el vino, a la seguridad y, por supuesto, la energía, ¿no? El tener controlada la energía para que el vino esté a la temperatura correcta, pues evita que haya gastos innecesarios de energía, ¿no? Tener la temperatura controlada en la zona de las barricas es muy importante. Y esto solo se puede hacer si tienes un registro, si tienes un equipo como de este estilo, que lo puedes ver. Luego la implementación, como os comentaba antes, es extremadamente sencilla. Los sensores son muy pequeñitos. Aquí tenemos un par de fotos de algunos que son de baja energía. No sé si os fijáis, pero alguno de ellos sí tiene una plaquita solar en donde están registrando variables pues desde la pluviometría, la temperatura, la humedad, sabemos la temperatura de condensación, en fin, todas estas cosas que os he comentado, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos os he hablado antes de Brada. Aquí tenemos, por ejemplo, los dashboards de esta bodega, en donde podemos ver curvas de temperatura, podemos ahorrar, como os he comentado, en tratamientos, pero podemos ver la pluviometría, cuándo se ha producido y cómo se ha producido. Podemos ver también, o podemos saber si se han producido enfermedades, o al menos si hay la posibilidad de que se produzcan esas enfermedades en función de esos parámetros. Bueno, pues en definitiva, conocer mejor la viña, conocer mejor tu trabajo y conocer mejor el procedimiento usando una tecnología tan sencilla de implementar como es esta, ¿no? Esto que estamos hablando de las viñas, aquí vemos otra viña, por ejemplo, que es Godelia. Esto que estamos comentando en las viñas, pues obviamente sirve también para cualquier proceso de agricultura, ¿no? Podríamos hasta trabajar con la parte de riegos, la parte de heladas. Imaginaros lo importante que es esto en el sector agrícola, ¿no? El poder tener controlados todos estos datos, incluso la trazabilidad de las frutas o la trazabilidad de los... Voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, que traigo, que es el sector de las frutas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Cetfruca y el Castro, que tiene las cámaras. Una vez que tú coges la fruta, que coges las manzanas, las metes y las peras, las metes en las cámaras, y el tener controlada esa temperatura en todos los momentos, el tener los registros de la temperatura es extremadamente importante. Pero también, no sé si lo sabéis, pero en las cámaras hay para poder evitar que la fruta se estropee, bueno, pues le introducen CO2, ¿no? El tener controlado ese CO2 es extremadamente importante también. Y no solo eso, sino que podríamos garantizar que cuando la fruta llega a su destino, pues están en las mejores condiciones, simplemente acompañando a la fruta, acompañando a los camiones de un sensor. Precisamente por la capacidad de comunicación tan sencilla que tiene esto, porque los sensores, habíamos dicho que funcionaban a pilas, pues
Lo ponemos en la caja o lo ponemos en el camión, una partida, y tenemos la trazabilidad completa, asegurando que el producto va a estar en las mejores condiciones, ¿no? Y esto es transversal para todo tipo de alimentos, ¿no? Para todo tipo de productos. ¿Dónde tenemos otro ejemplo? Pues en la ganadería. La ganadería, precisamente a estos dos factores, a la capacidad de comunicación y a su poco consumo eléctrico, podemos saber o podemos localizar ganadería en extensivo. Y esto pues, es importante para el ganadero, porque siempre es importante saber dónde está su ganado, pero también es importante para las certificaciones, ¿no? Realmente, ¿cómo se puede demostrar que una ganadería está en extensivo o es de pastoreo o la leche es de pastoreo o no lo es? Bueno, yo pienso que quizás la única forma de hacerlo sea esta, porque hasta ahora se está demostrando simplemente firmando en un papel, ¿no? Esta es una forma muy sencilla de hacerlo, porque como los valores quedan registrados, pues se va a saber muy bien dónde está la ganadería en cada una de las zonas, dónde ha estado, cuánto tiempo ha estado, en fin, todas las características. Este es un proyecto muy interesante de la Xunta de Galicia que hicimos en una aldea modelo que se llama Vencio. Y os contaba que a veces las cosas que se pueden medir son sorprendentes, ¿no? Hay una anécdota muy buena, que es que con la Universidad de Luxemburgo desarrollamos un sensor que bueno, pues se lo tragaba, y era una especie de píldora que se tragaba la vaquita y que le quedaba en uno de los estómagos, y nos empezó a dar lecturas extremadamente curiosas. Queríamos saber el bienestar, estábamos trabajando en el bienestar animal y bueno, pues nos daba lecturas muy curiosas, porque cuando bebía la vaca, bebía mucho, entonces le bajaba la temperatura, y la primera vez que lo vi me asusté y digo, oye, que se nos ha muerto la vaca. Es mentira, porque lo que pasa es que sucedió esto. Claro, esto es muy importante, porque nosotros vemos números, vemos datos, pero lo realmente interesante de los números y los datos es interpretarlos después, ¿no? Entonces, cuando llegó el veterinario, me dice, no, Óscar, dice, es que cuando las vacas beben de verdad, y baja toda la temperatura del estómago. Y además, bueno, ese sensor estaba muy bien, porque detectábamos cómo estaba de salud la vaca, cuánto se movía, en fin, toda una serie de cosas realmente sorprendentes, ¿no? Por eso os digo que esta tecnología es muy, muy interesante y casi se puede aplicar a cualquier cosa. En la ganadería, por ejemplo, ¿no? Sí, era una de las preguntas, que al final un proyecto de IoT se va a basar en un análisis de datos. Por supuesto, es decir, El éxito de ese no mira, es medir los únicamente datos, la implementación del dispositivo. esto es una cosa en la que insistimos mucho, por eso es una cosa que se hace a la carta. Realmente lo interesante de esto no es medir los datos, eso es muy divertido desde el punto de vista de ingeniería, que uno pasa muy bien haciéndolo, pero un dato per se no tiene ningún sentido si no se analiza. ¿Os acordáis que al principio, cuando hice la presentación, decía, bueno, primero registrarlo, medirlo, que eso es importante, a veces no es sencillo. Segundo, almacenar los datos, y tercero, el análisis de esos datos. Realmente el análisis de cada dato para cada una de estos proyectos, nosotros llamamos a proyectos verticales, lo tienen que hacer expertos. Entonces, cada uno de estos proyectos que habéis visto, pues no lo ha hecho una empresa, no lo hemos hecho nosotros como tecnólogos, sino que ha sido un conjunto de gente, un trabajo multidisciplinar, en que se ha trabajado para cada uno de los campos, viendo qué aplicaciones prácticas puede tener esos datos, porque aplicaciones útiles. Si no son útiles aplicaciones, el medir no tiene ningún sentido, porque es gastarse el dinero, ¿no? En las viñas os he contado para qué se utilizaba, se ahorra mucho dinero con ellos. Obviamente aquí también se ahorra dinero, porque, mirad, os voy a poner un ejemplo. Aparte de medir esto, estábamos midiendo dónde estaba ubicada la ganadería, pero también los niveles de agua de los bebederos, ¿no? Entonces esto le daba una tranquilidad al ganadero muy importante. Pues sabía que tenían agua, no tenía que subir a rellenar el agua. E incluso los pastores, ¿no? Los pastores eléctricos, si estaban funcionando o no estaban funcionando bien, que algunas veces cae una rama y se Sí. Entonces, me contaba el ganadero, porque estas son cosas que ocurren, que él estaba jugando un partido de fútbol el domingo, le llegó una alarma de que se había roto el pastor eléctrico, pero bueno, como estaba viendo la posición de la vaca, pues estaba tranquilo y pudo continuar el partido. Bueno, es una anécdota, pero es para que veáis un poco que los datos pues, pueden servir para ello, ¿no? Bueno, pues hay más proyectos, ¿cómo no? Bueno, aquí veis un poco el registro, ¿no? La app telefónica para el control de la ganadería, que os acabo de comentar.
Y bueno, en fin, a nivel industrial, bueno, pues ¿qué os voy a contar a nivel industrial? Si se llevan usando sensores desde hace, yo creo que desde que surgió la industria, ¿no? ¿Qué ocurría? Que los sensores que se utilizan, quizás aquí sean de diferentes tipos, porque aquí sí que se necesitan en muchas ocasiones gran capacidad de datos, entonces igual las redes de baja energía y de largo alcance no se utilizan tanto. Hay otro tipo de sensores y otro tipo de tecnologías que se están usando, ¿no? Incluso la fibra para la fábrica, pero la industria es muy diversa, entonces en muchos de los sitios sí que se necesitan este tipo de redes, como las de largo alcance, pues para evitar costes de cableado sobre todo, y para registrar datos que pueden ser que con una lectura cada cierto tiempo sea suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimos ejemplos, cada vez más, porque estamos hablando de una industria que cada vez es más tecnológica, que cada vez está midiendo más cosas, y cualquier cosa realmente que sea necesario medir, yo creo que siempre va a existir un sensor, y si no se diseña para poder medirlo. Esta parte es muy interesante. Nosotros nos hemos encontrado cuando empezamos en el mundo del IoT, ya hace unos años, no estaba muy desarrollada la tecnología y hemos tenido que desarrollar sensores nosotros mismos, ¿no? Este desarrollo de sensores pues, nos ha permitido hacer patentes de determinados sensores que no existían y conocer mejor la tecnología. Entonces, aquí tenemos una suerte, que es que en Neon somos pioneros a nivel mundial en este tipo de cosas. De hecho, un proyecto que os enseñaré después, o varios proyectos que os enseñaré después, universidades de países como Suecia y demás lo han tomado como bandera para hacer proyectos europeos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, toda esa investigación, que además ha partido de la Universidad de León y de la UNED en Ponferrada, pues nos ha venido muy bien y nos sirve para medir cualquier tipo de cosa que podamos tener en este mundo. Bueno, un ejemplo que cada vez es más importante es el sector de la energía, ¿no? El sector de la energía, hay una parte importantísima que es el ahorro de energía. Entonces, el tener controlado cuánta energía gastamos es extremadamente importante, y para eso tenemos sensores que lo miden y podemos verlo en nuestro teléfono, pero imaginaros que además ponemos unas plaquitas fotovoltaicas y queremos ver lo que exportamos y lo que no exportamos, o cuándo arrancamos nuestra lavadora o nuestro frigorífico para ser eficientes y no tener que comprar energía. Bueno, pues esto sin el Internet de las cosas sería difícil verlo, porque hay que estar constantemente al lado del inversor y verlo. Sin embargo, pues con aplicaciones extremadamente sencillas, no solo podemos hacer que seamos eficientes, sino que además podemos ahorrar muchísimo dinero, ¿no? Pero luego hay otras cosas que vamos a poder hacer en el futuro con la energía, que sabéis que se están generando lo que se llaman comunidades energéticas locales. Estas comunidades energéticas locales es gente que comparte energía de alguna manera, o tiene una instalación fotovoltaica y todos comparten la energía. Bueno, pues el uso del Internet de las cosas para poder controlar esa energía entre todos o compartirla entre todos es extremadamente interesante, ¿no? Hay muchos más ejemplos de control de energía, y, por ejemplo, uno que veremos después, que es para instituciones, que es un proyecto que se ha desarrollado en la época de la pandemia para el control de los servicios públicos, que son sensores que miden humedad, temperatura dentro de cada uno de los locales. Claro, si nosotros estamos midiendo y estamos registrando humedad y temperatura en cada uno de los locales, podemos ajustar la calefacción de la forma que queremos y además hacerlo localmente, ¿no? E incluso podemos saber lo que está gastando o lo que no está gastando nuestra caldera de gasoil o nuestra caldera de gas, y ajustarnos también a eso, arrancarla, pararla, fijaros todas las cosas que podemos hacer, ¿no? Y esto se hace de forma muy sencilla con el Internet de las cosas, ¿no? Pero hay más, es decir, el sector económico. Lo que os he contado antes de las comunidades energéticas. Una vez que hay una energía que compartir, que es un valor, nosotros los valores en informática, como sabéis, se llaman tokens o criptomonedas. Todo ese intercambio de criptomonedas se hace automáticamente a través del Internet de las cosas, ¿no? Y hay redes que lo están haciendo, ya estamos trabajando, hemos trabajado con equipos que lo hacen,
de tal manera que si a mí, por ejemplo, me sobrase energía y la quisiese compartir con mi vecino, yo tengo una instalación fotovoltaica y mi vecino tiene un consumo importante, pues yo podría compartir automáticamente esa energía que me sobra con mi vecino. De momento, en la parte, eso está evolucionando la norma legal en la parte eléctrica, en la parte de calor se podría hacer perfectamente. En la parte eléctrica todavía se ve que es un mercado regulado, pero se está trabajando mucho precisamente porque justamente esto, las instalaciones fotovoltaicas les está sucediendo mucho esto. Es decir, hay en determinados momentos son excedentarios y esa energía se puede compartir, ¿no? Entonces, esto es una parte muy interesante y que gracias a la seguridad con la que se trabaja con este tipo de sensores somos capaces de hacerlo y además de hacerlo de una forma segura mediante blockchain. ¿De acuerdo? Entonces, otro sector más, ¿no? Que es el sector económico. El sector institucional, extremadamente interesante, extremadamente interesante. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos ya la red desarrollada cuando surgió la pandemia, ¿no? Y entonces estábamos todos encerrados y los expertos dijeron, oye, ¿qué variables hay que medir para evitar los contagios? Algo que ya existía desde el año 2000. Había normas específicas que decían que la calidad del aire interior se mide mediante 3 factores, la humedad, la temperatura y el nivel de CO2, porque los únicos que somos capaces de contaminar con CO2 son las personas respirando dentro de un local, ¿no? Si estamos detectando CO2 que no sea de personas, algo mal está sucediendo alrededor o algo se está quemando, ¿no? Bueno, pues esto estaba arreglado, esto sí, existían normas específicas desde el año 2000 y cuando nos vino la pandemia, en 2019, 2020, pues nosotros teníamos ya sensores desplegados y los expertos decían que por debajo de 300 partes por millón la posibilidad de respirar el aire que había respirado otra persona estaba por debajo del 1%. Entonces estábamos hablando de que la posibilidad de contagiarse en un local con un nivel controlado de CO2 por debajo de 800 partes por millón era muy baja. Y entonces decidimos hacer un despliegue masivo, de tal manera que Ponferrada y León fueron las primeras ciudades del mundo en tener sensorizado todos sus espacios públicos midiendo estas variables. Y esto fue una cosa muy importante que llamó la atención a nivel mundial. No sé si tuvo menos repercusión aquí que a nivel mundial el Internet de las cosas, pero gracias a eso se pudieron abrir cosas como la biblioteca en Ponferrada o determinados sitios al público porque sabíamos, aquí veis un poco todos los sensores que se han colocado, esto es en la ciudad de Ponferrada, sabíamos que la calidad del aire estaba en las mejores condiciones, ¿no? Pero no solo eso, si os acordáis, cuando ya nos reincorporamos a trabajar, pues la gente abría las ventanas, íbamos con las mascarillas, todos pasábamos un frío del copón. Bueno, pues eso no era necesario en absoluto en muchos de los sitios porque nosotros lo teníamos controlado, ¿no? De hecho, tener controlados desde un punto de vista central todo esto, tanto en León como en Ponferrada había una persona al cargo que recibía las alarmas en su teléfono y llamaba, oye, abrid la ventana que estáis con unos niveles elevados de CO2. Esto después, como os he dicho, ahorró mucho dinero porque cuando detectábamos lo contrario, bajaba mucho la temperatura porque tenían las ventanas abiertas. Y oye, es que lleváis con niveles de 400 partes por millón, que es lo que hay en la atmósfera todo el día y estáis bajando la temperatura a menos 2 grados. Y digo, ¿qué estáis haciendo? Todo este tipo de cosas pasaron. Sobre todo que ya había algo fiable de lo que mirar. Porque sabéis que lo que ocurre en una oficina cuando hay mucha gente, unos tienen frío, otros tienen calor, y dice, bueno, vamos a fiarnos de lo que dice realmente el sensor, eran sensores homologados. Fijaros, aquí en la cámara hay uno, y se lo he pedido antes para enseñarlo, fijaros qué cosa más pequeñita. Este es un sensor que lleva pilas, es un sensor homologado que mide esas 3 magnitudes, y las pilas duran durante 5 años sin ningún problema. Al cabo de los 5 años se cambian las pilas y se ponen otras y ya está. Llegábamos, se ponía en una pared con una cinta adhesiva, que es como está aquí, y tema resuelto. Y además éramos capaces de leerlo en una aplicación telefónica, mediante una app. Escaneábamos, aquí está el código QR puesto, tú llegas escaneas con la app telefónica que tenemos, lo escaneabas y ya te quedaba el registro de este sensor. Y podías consultarlo desde cualquier punto. De tal manera que se utilizó esto pues por ejemplo, para subir a los autobuses, y mirabas en tu teléfono y dices, uy, este autobús
está lleno de gente que veo que los niveles de CO2 son un pelín altos, voy a esperar al siguiente. Entonces ya ibas a la hora que querías o ibas al registro. Fijaros, ese año creo que este es el registro del ayuntamiento. Sabías cuándo había gente o cuándo no había gente simplemente consultándolo en tu teléfono, ¿no? Además, esto estuvo abierto para poder utilizarlo cualquiera. ¿Qué más cosas podemos hacer en un ayuntamiento? Bueno, pues muchísimas. Controlar todo el gasto de todos los sensores. Aquí estamos ahora mismo conectando sensores en León para saber cuántos tiempos actúan y cuánta energía consume cada una de las calderas que hay en los sitios públicos. Fijaros todas las calderas que hay, ¿no? Podemos medir la luz, cuándo hay gente, cuándo no hay, cuándo se abren las puertas, presencia, basura. Cuándo los contenedores de basura, que también está sensorizando aquí en León, están o no están. Claro, esto es importante porque si podemos controlar la energía, podemos controlar la basura, pues nos podemos ahorrar muchísimo dinero, ¿no? Para enviar solamente a los camiones a donde realmente sea necesario. Podemos controlar los aparcamientos incluso, ¿no? Para saber dónde llegar a una ciudad y que un cartel nos indique en qué zonas están libres los aparcamientos para poder ir, ¿no? Pero hay otra cosa que a mí me llama especialmente la atención, que es, por ejemplo, el control del agua. Nosotros aquí en León tenemos un montón de ayuntamientos que tenían problemas muy serios con el agua, ¿no? Sabéis que, bueno, pues, Valderrey o Villafranca, el suministro de agua era mediante bombas que subían el agua a los depósitos. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando se quedaba sin agua un pueblo, era cuando llamaban, pero ya estaba el mal hecho, ya los vecinos estaban sin agua, ¿no? Entonces, bueno, pues el Internet de las cosas sirve precisamente para prevenir eso. Es decir, nosotros estábamos sensorizando en pueblos como Valderrey o pueblos como Villafranca, bueno, hay un montón de pueblos, Corullón, etcétera. Estamos midiendo lo que ocurre en los depósitos. Sabemos cuándo los depósitos están bien, cuándo están mal, cuándo se paran las bombas, cuándo se paraba, por ejemplo, cuando había tormentas y saltaban los diferenciales. Bueno, pues eso lo detectábamos precisamente. Entonces, estos sensores están siendo extremadamente útiles precisamente para eso, pero también podemos medir los consumos, el consumo del agua, evitar pérdidas. Bueno, podemos medir de todo. En las casas podemos medir prácticamente de todo. Si se abren las ventanas, si tenemos una fuga de agua, si consumimos, si tenemos una fuga y además la podemos ver en el contador. Oye, aquí está pasando algo. Está subiendo mucho el consumo de agua o el consumo de luz. Fijaros cuántas cosas que son prácticas las podemos hacer con el Internet de las cosas. Podemos activar cosas. Es decir, necesitamos que se active una luz o que se active una carga, porque ahora mismo tenemos exceso de producción fotovoltaica. Pues ponemos la lavadora o ponemos, no sé, calentamos cualquier cosa, ¿no? Utilizamos para calentar el agua o para calentar la vivienda. En fin, toda una serie de proyectos que son extremadamente interesantes para el uso y que son baratos de implementar, son sencillos, no requieren mucho conocimiento y están a nuestra disposición desde hace muy pocos años. Y yo os digo que tenemos la suerte de ser referencia a nivel mundial. La Universidad de Uppsala ha querido sensorizar con nosotros, con una empresa de León, todo el transporte público de su ciudad, ¿no? Entonces, esto es un orgullo porque Suecia además es un país pionero en el Internet de las cosas. Y bueno, pues esto es un poquitito todo lo que os quería contar y ahora estoy abierto a vuestras preguntas, sobre todo. Sí, tenemos alguna. Venga, vamos allá. Vale. Vale, bueno, sí, la de los dispositivos ya la habíamos realizado. Nos pregunta Gustavo, ¿vale? Que si hay algún tipo de lectura recomendada respecto a todo este tema de Smart City. Si hay algún tipo de lectura recomendada. Sí, o algún tipo de documentación de referencia. Bueno, obviamente habrá mucha. Sí, hay mucha, sí. Bueno, hay mucha documentación académica presentada al respecto de esto. De hecho, yo si os queréis introducir en este campo, os recomiendo mucho los cursos de Internet de las Cosas que están dando conjuntamente en la Universidad de León y la UNED en Ponferrada. Me parece que es un curso extremadamente atractivo para poder iniciarse en este mundo.
Y bueno, recomiendo eso. Luego, respecto a literatura, pues hay desde revistas online a cosas interesantes que se pueden leer por ahí. Si tú pones en el buscador Internet de las cosas, directamente en Internet vas a encontrar un montón de gente que está trabajando en ello, un montón de documentación. Pero yo sería más específico. O sea, si te quieres formar en la generalidad, estos cursos son muy interesantes, pero si quieres ir a sectores en concretos, ya iría O sea, documentación técnica específica. en el sector del comercio, en el sector de la ganadería, en el sector son cosas un poco más específicas, ¿no? Depende un poco. Sí, tenemos alguna otra más, Sí. ¿vale? Problemas o riesgos con IoT nos preguntan. Dice que obviamente extrapolando un poco las redes convencionales, que si este tipo de redes, qué tipo de amenazas, ¿vale? O si los dispositivos son susceptibles a poder infectarse. Sí, claro. Es muy interesante esa pregunta. Veréis, nosotros estamos trabajando mano a mano con el INCIBE para ver un poco la seguridad de nuestros dispositivos. De hecho, tenemos un programa conjunto con ellos, donde cada vez que lanzamos una vertical, pues echamos un vistazo, especialmente la vertical. No sé si puedo compartir ahora esta pantalla en vez de la de... Sí. Mientras hablo, para poder ver la seguridad de los datos, ¿no? Yo pienso que una de las principales amenazas ahora mismo es la ciberseguridad. Realmente esta tecnología de la que os estoy hablando es extremadamente robusta en cuanto a seguridad. Todo está encriptado a AES-128 con 4 claves que si no las tienes no puedes conocer la información que pasa por los servidores, ni siquiera el gestor de la red lo puede hacer y solamente eres propietario tú de ella, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los riesgos. Hay otro riesgo que es el exceso de información, ¿no? Pero yo creo que esto lo podemos modular cada uno igual que lo hacemos cuando manejamos Internet, ¿no? Cuando manejamos Internet estamos expuestos a muchos riesgos y el uso responsable de Internet o el conocimiento y atender un poco a lo que nos está diciendo el INCIBE, pues que además tenemos la suerte de que está aquí en León, pues es importante, ¿no? Pero ya os digo que nosotros no hemos detectado, no hemos tenido ningún problema en toco madera, como se suele decir, de ciberataques para nosotros. Lo han intentado, por supuesto, pero no han sido capaces de acceder a la red y muchísimo menos a los datos, ¿no? Sí, a ver, obviamente yo supongo que, claro, al ser redes cercanas, obviamente tiene que ser un ataque presencial. Sí, sería muy difícil hacer de otra manera, ¿no? Claro. Bueno, todo lo que está expuesto Sí, en si quieres Internet cerrar la presentación, sí, voy a hacer en una cosa, online sí que lo están viendo, pero claro, Claro. tú tienes que quitar la presentación. Vale, voy a quitar la presentación y a ver si así puedo ver. A ver, vale. Salió por un momento. Sí. Espero que lo estés cumpliendo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Fijaros, todos esos sensores están en la ciudad de Ponferrada. Son sensores que estamos viendo las medidas en tiempo real. Tenemos sensores de todos los estilos, ¿no? En esta, voy a ver si puedo mover esto. Tenemos sensores, fijaros, que nos vamos al menú, donde podemos ver rápidamente las ubicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el registro del Ayuntamiento de Ponferrada? Como Ponferrada lo podía poner, ¿no? Y en los últimos 2 días pues ha ocurrido esto. La calidad del aire, como podéis ver, es muy buena. El CO2, por supuesto, medio es fantástico. Y las temperaturas, como están evolucionando entre 22 y 23 grados, ¿no? Muy interesante a la hora de ahorrar energía. Pero hay un montón de proyectos. Os había comentado que, por ejemplo, una de las... Fijaros, este es un proyecto extremadamente bonito. Sabéis que la zona de Santiago de Peñalba ha tenido desprendimientos últimamente en los últimos años, a partir del incendio. Entonces ahí tenemos dos equipos que lo que son dinómetros que detectan estos desprendimientos en diferentes puntos de la montaña y detectan que hay un corrimiento de tierra. Esto es importante pues, para la Diputación, para que corte la carretera o tome medidas, ¿no? Y además hemos desarrollado, ¿veis estas cosas que pone el ruido en Ponferrada, el ruido bombillo?
etcétera, etcétera. Bueno, pues estos son sensores de inteligencia artificial que hemos diseñado nosotros, que no solo miden la intensidad del ruido, sino que dicen qué tipo de ruido es. O sea, y lo miden, esto se llama procesamiento on borde, y ya nos envían la información procesada. Esto es muy importante a la hora de almacenar datos en una red o hacerlas eficientes. Esto es un diseño nuestro, con inteligencia artificial, en donde, como podéis ver en sala, que está de maravilla, porque todo el ruido que hay es ruido de la naturaleza, ¿no? Bueno, esto nos da una idea de cuál es la calidad de vida y cuál es la calidad en estas zonas. O podemos ver, fijaros aquí, qué es lo que está ocurriendo en el río Sil, ¿no? Que estos son sensores también extremadamente interesantes porque están colocados en los puentes. A ver si soy capaz de bajar por aquí. Pues estamos viendo qué es lo que está ocurriendo en los azules de los puentes, porque no podemos actuar, no podemos colocar sensores, porque no se puede al lado del río, pero lo hemos hecho desde los puentes de la ciudad. Imaginaros qué difícil es medir la altura del agua desde los propios puentes. Bueno, pues eso lo estamos haciendo aquí. Entonces es muy interesante porque, oye, en el caso de que tengamos fijaros, aquí además podéis ver dos mediciones con dos tecnologías diferentes, LIDAR, que es radar, y ultrasonido, perdón, LIDAR, que es láser y ultrasonido, sí. Y luego también tenemos medidores de radar en otros puntos, ¿no? Como veis, son todo, a ver si se puede subir por aquí. También otra cosa para la que sirve, esta a mí me parece extremadamente interesante, que es esta. Vale, fijaros, esto es calidad del aire exterior. También en la ciudad de Ponferrada, porque no me he salido de esa pantalla. Partículas PM2,5, PM10 y PM1. ¿Qué significa esto? Veréis, cuando hay un contaminante, es muy fácil de detectar las partículas. Las partículas PM2,5 son de 2 micros y se miden en partes por millón, en metros cúbicos. O sea, estamos hablando de partículas por metros cúbicos, ¿no? Entonces son magnitudes muy difíciles de medir, pero estas partículas son precisamente las que, cuando uno las respira, se quedan dentro de los pulmones. Entonces esto genera enfermedades. En Europa, en el año 2018, se calcula que murieron cerca de 800.000 personas con enfermedades, según los datos de la Unión Europea, relacionadas con la calidad del aire. Entonces, el tener controlado este tipo de contaminantes, que son indicadores del resto, es extremadamente interesante porque en el caso de que tengamos un aviso, como ya ha ocurrido, de partículas, pues el ayuntamiento debería recomendar que tened cuidado, no salgáis a correr a la calle, o si salís a correr, salid a correr protegidos. En muchos casos, para las personas que son sensibles, esto les afecta muchísimo. Entonces, estas recomendaciones vienen muy bien, por tener medidos estos parámetros, además en diferentes puntos, como podéis ver, es muy bueno. La calidad del aire en Ponferrada, por otro lado, está siendo muy buena, lo podéis ver ahí. Puede haber algún salto puntual, pero es debido para un camión cerca de los medidores y a veces se provocan este tipo de cosas. Pero en general la calidad del aire es magnífica. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Sí, tenemos alguna otra más, ¿vale? Que es que en este tipo de proyectos, ¿vale? Que quién se encarga del análisis de datos, que si es la propia administración o a través de un contrato de servicios. Normalmente hay de todo, depende de cada proyecto. Pues los análisis los hace unas personas o los hacen otras, ¿no? Evidentemente, un proyecto de calidad del aire, como el que acabo de enseñar, es la propia administración, el personal de la administración quien lo está haciendo, porque ellos son técnicos de esto. De hecho, ellos lo han pedido, ¿no? Hay otro tipo de proyectos más complejos. Por ejemplo, cuando tenemos medidores de energía en los diferentes edificios de energía eléctrica, esto ya no es tan obvio. No es tan obvio porque hay que comparar muchas cosas. Hay que comparar el consumo eléctrico, los históricos y los contratos de energía. Entonces se requiere ya programas mucho más potentes. Por ejemplo, en la ciudad de León, esto se está implementando ya, está empezando a suceder. Y este análisis complejo, yo pienso que deben hacerlo especialistas en ese campo. Y no, no tiene un ayuntamiento, no tiene por qué tener especialistas en todos los campos. Sería una locura. Y luego, en cada una de las verticales, son los propios técnicos o los propios usuarios quienes son los que se encargan de determinar los datos. Obviamente,
siempre van a contar la ayuda de los tecnólogos, ¿no? que les van a ayudar. Sí, al final es un poco lo que comentábamos antes, que la propia necesidad es la que hace. Vale, ¿tenemos alguna otra más? ¿Vale? Nos preguntan, siguiendo un poco el tema de la seguridad de los dispositivos, que cómo se protege un dispositivo de IoT. ¿Cómo se protege? Bueno, se protege mediante claves, ¿de acuerdo? Es decir, las claves son claves de 16 números hexadecimales y esas claves solo las tiene un usuario. Además, son muy difíciles de hecho, hay una cosa que se llama OTA que lo que hace es desencriptarlo solamente en el propio servidor. Entonces, bueno, pues si se refiere a ese tipo de seguridad, creo que son de los dispositivos de las cosas más seguras. A ver, tened en cuenta una cosa. Estoy hablando del Internet de las cosas, de las redes de baja energía y de largo alcance. Cuando estamos hablando de las redes de dispositivos que nosotros compramos en Amazon o en sitios semejantes que conectamos en la casa a nuestra Wi-Fi, ahí estamos abriendo una brecha de seguridad. Sí. Y estamos abriendo una brecha de seguridad porque ese dispositivo necesita tener las claves de nuestra Wi-Fi. Sí, y está utilizando la red. Y no está utilizando información encriptada. Entonces ahí estamos generando, claro, Internet es mucho, el Internet de las cosas son muchos, son esos dispositivos que nosotros hemos comprado pues, a través de las plataformas online, pero también es esto. Nosotros utilizamos masivamente esto porque sabemos que es seguro. Sí, obviamente. Pero el uso de dispositivos en casa tiene sus riesgos, sobre todo si no eres especialista. Y tiene los riesgos porque alguien puede acceder al dispositivo, una vez que ha almacenado las claves de tu Wi-Fi, ya es capaz de acceder a tu red. ¿Vale? Entonces hay que distinguir muy bien qué tipo de Internet de las cosas estás utilizando. Vale. ¿Cómo recomiendas entonces las compras de Alexia y todas estas cosas? A ver, cada cosa tiene, cada cosa tiene teorías. su utilidad. Es decir, yo no recomiendo, no es esa la palabra, quizás. Nosotros estamos utilizando esto por los niveles de seguridad que tiene este tipo de redes. Bueno, tiene las características tan interesantes que os he dicho. Esto se utiliza para todo. Es como es tan barato, o sea, tenemos equipos que son botones. Un botón de satisfacción del cliente. Tocas, oye, esto me gusta, pum, pues ya está. Esto es extremadamente seguro. Entonces aquí nosotros no tenemos esos problemas porque, primero, no estamos conectados a la Wi-Fi de ninguna casa. O sea, todos estos dispositivos que habéis visto en el mapa, que son cientos de dispositivos, no están conectados a ningún lado, no abren ninguna brecha de seguridad. Esto fue, por ejemplo, un proyecto, cuando hicimos el proyecto en la Universidad de León, o aquí en el Ayuntamiento de León, una de las primeras cosas que nos pidieron es que no accediésemos a su Internet, porque si accedemos a su Internet hay una brecha de seguridad importante, ¿no? Imaginaros la Universidad Nacional de Educación a Distancia que tuviésemos acceso con los sensores a sus equipos. Sin embargo, ellos tenían las lecturas de los equipos y tenían acceso a la red. Entonces, son redes completamente diferentes. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esos dispositivos que me estás contando? Que necesariamente las tienes que conectar a algún sitio. ¿Y dónde las conectas? A la Wi-Fi. Y cuando las conectas a la Wi-Fi, el dispositivo ya tiene las claves de tu red. ¿Vale? Entonces, alguien que tenga acceso a ese dispositivo o que pueda o tenga los conocimientos para acceder a ese dispositivo, si no está lo suficientemente segurizado, podría acceder a tu casa, podría acceder a tus datos o podría acceder a tu red, en principio, ¿vale? No ocurre con este tipo de red. ¿Y los móviles? Sería más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí. De hecho, estamos teniendo ataques, hay ataques en los móviles, hay ataques en Internet. Es decir, todas las tecnologías al final siempre tienen algún punto para poder ser vulnerados. Entonces, lo que pasa es que hay que intentar cerrar todos los que podamos. Este tipo de dispositivos es extremadamente difícil acceder a ellos, porque no puedes, además, una vez que tú, si pudieses, en el caso de que pudieses acceder, no accedes a nada. No accedes a nada porque te vas a un servidor que es un servidor donde los datos desaparecen al cabo de unos segundos, con lo cual no tienes acceso absolutamente a nada. ¿De acuerdo? Si la propia información del dispositivo. Claro. Entonces, vamos, y de hecho, yo no veo la forma ahora mismo de acceder a ellos si no tienen las claves. Si tienen las claves, sí, claro. Sin embargo, es eso. Los otros dispositivos, los que me habéis comentado aquí, pues, bueno, tienen
Y aparte era lo que hablábamos, que te lleves los datos, si no tienes después cómo Claro. analizarlos, Claro. poco te sirve Mirad, nosotros, robar datos de un sensor. nosotros cuando presentamos el proyecto de la calidad del aire en las ciudades, nosotros estábamos muy seguros de lo que hacíamos, precisamente por cómo eran los sensores y cómo era la red de comunicaciones, ¿no? Entonces nos encontramos con que había gente que estaba ofreciendo sensores sin homologar, extremadamente más baratos, mucho más baratos, porque claro, la otra tecnología, una tecnología que es mucho más barata que esta, pero que se conectaban a las wifi. Entonces, claro, ahí había un problema de seguridad, pero de primer calibre, porque alguien tenía que ir a tu casa a conectar, o tú mismo tenías que ir, conectarte a ese sensor, y pasa esto que os he comentado. Entonces, bueno, no nos parecía una fórmula adecuada, así que era un momento de necesidad, donde cualquier fórmula casi era imprescindible, porque estábamos hablando de un tema de salud, pero aún así nosotros nos parecía, no recomendábamos ese tipo de situaciones. Y ahora mismo, posiblemente construir una red de la que estábamos hablando, una red como por ejemplo lo de las viñas, etcétera, etcétera, es imposible, es muy difícil con una wifi, no es que sea imposible. Pero como sabéis, las líneas, las wifi alcanzan muy poquito. Tendrías que ir colocando repetidores cada poco y eso es carísimo. Y además esos repetidores consumen mucha energía. Y esos sensores que se conectan a la wifi también consumen energía. Necesitas tenerlos enchufados. Una serie de inconvenientes importantes. Por eso hay que saber un poco distinguir qué tipo de redes, ¿no? Sí, es un poco en línea con lo que hablábamos, pero bueno, obviamente es un análisis un poco más pormenorizado. Dice, como en el uso de otras tecnologías de la información, dice, no existe información o publicaciones relacionadas con el coste-beneficio de implementar este tipo de tecnologías. Que si se podría dar algún ejemplo. Sí, bueno, lo más obvio. Obviamente, bueno, sí. Este que os acabo de enseñar. Hasta donde puedas llegar, No, obviamente. este que os acabo de enseñar es muy sencillo, es decir, en cuánto puedes valorar la salud, ¿no? de la gente, ¿no? Que no tiene valor. Sí, obviamente no tiene valor. Pero cuando hablamos ya de proyectos empresariales, que es un poco de lo que estamos hablando, de pymes y demás, pues realmente es cómo puedes optimizar tu proceso, cómo te puede servir de tu proceso para sacar rentabilidad del asunto. Mirad, en el caso de la agricultura, a mí me parece extremadamente obvio. Es decir, el dinero que se han ahorrado en tratamientos, los que han utilizado, lo que están utilizando el Internet de las cosas, la inversión es una inversión mínima. Estamos hablando de proyectos muy baratitos. Os he dicho que el orden de magnitud de los sensores, vamos a poner que sean caros de 350 a 300 euros. Claro de lo que estamos hablando. Entonces, esos solamente con colocar uno en la parte de bodegas que evite la evaporación, que controle la evaporación del vino, no os podéis imaginar el dinero que ahorra. O imaginaros, en el caso, como yo os he presentado ahí, de una empresa de frutas, a que se le descontrole por el motivo que sea la temperatura de una cámara. No os podéis imaginar el daño económico que supone eso y sin embargo tú lo tienes controlado. Os conté también lo del agua del ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo valoras tú que el precio del proyecto del ayuntamiento para sensorizar el ayuntamiento de Valderrey? Me parece que fueron, no sé si 8.000 euros. Bueno, pues con algo tan sencillo como una inversión de 8.000 euros se sensorizó un montón de pueblos. Y esos pueblos pasaron de estar con problemas en verano, que los vecinos se quedaban sin agua, lo incómodo que puede ser eso para un pueblo, para alguien que va de vacaciones, ya no os digo para los que viven allí, a laminar muchas veces ese problema porque podían ir los de mantenimiento mucho antes de que la gente se enterase de que se detecte el problema. Entonces, claro, ¿cómo valoras esto? Ostras, pues es complicado. No, obviamente habría que hacerlo al contrario. Claro. No un análisis coste-beneficio, sino beneficio-coste. La verdad es que la gente que ha implantado estos equipos está encantada, ¿no? Está encantada porque mirad, todas estas cosas, por ejemplo, las basuras, ¿no? El evitar que los camiones de basuras pasen por todos los contenedores porque no es necesario, pues también ahorra muchísimo en gasoil. El evitar que tener que acercarse a los sitios para poder medir cualquier tipo de variable, pues implica un coste de dinero, un coste de tiempo, que esto es importante.
Vale, y nos preguntan también, ¿vale? Sobre el Internet of Bodies, ¿vale? Si es algo que son proyectos similares o... Sí, los wearables. Entiendo que me preguntan. Sí, supongo yo que se refieren a esa... Pues muy interesante, es decir, bueno, ahora prácticamente casi todos ya tenemos un relojito que nos dice cuántos pasos hemos hecho y cómo va nuestro corazón, etcétera, etcétera. Claro, pues eso es, vamos a ver. Cuando menos es interesante. De hecho, hay relojes que te avisan, y esto es el Internet de las cosas, ¿no? Cuando oye, que tienes un problema, un ataque al corazón, y avisa directamente a través del teléfono a tus familiares, ¿no? A mí me parece que esto es un avance muy interesante que es curioso que no sepamos valorar, ¿no? Porque tener controlado esto es importante. Hay proyectos muy interesantes en Internet de las cosas. Con esta misma tecnología de largo alcance hemos visto sensores en cascos y cuando alguien tiene un golpe rápidamente dan aviso de dónde está el casco y que ha pasado aquí algo, ¿no? En los coches también esto ocurre, ¿ya? Los coches están conectados al Internet de las cosas, ¿no? Yo creo que cada vez habrá más situaciones que la que están. Nosotros hemos participado en un proyecto muy bonito, dos proyectos muy bonitos. Uno es la lucha contra las personas, contra la soledad en la zona de la Tebaida. Sabéis que en la zona de la Tebaida hay muchos pueblos que tienen gente mayor aislada. Y muchas veces los hijos están en la ciudad porque están trabajando, obviamente. Y los padres siempre han querido vivir en las casas. Entonces, bueno, pues algunas veces han provocado situaciones peligrosas, pues por un infernillo o por una mala combustión en una chimenea, que ya incluso era haciendo casas, ¿no? Entonces, el poder conectar un sensor y que los hijos tengan el teléfono, cómo están los padres y que no está sucediendo ninguna anomalía en su casa, a mí me parece una ventaja. Esto es un proyecto muy bonito que realizamos con el Ayuntamiento de Ponferrada, o la UNED y la Diputación, si yo no recuerdo, o la Junta de Castilla y León, no estoy muy seguro, allí en la Tebaida. De hecho, incluso había personas solas que quien se hace cargo de esas alarmas, obviamente, es los servicios sociales. Claro, lo importante que es esto, ¿no? Entonces, por eso digo que el Internet de las cosas es tan absolutamente transversal que se puede utilizar para todo. Ahora estamos sensorizando una cosa muy curiosa, que son las médulas. Resulta que sabéis que es una explotación a cielo abierto, ¿vale? Tiene 2000 años, pero es una explotación a cielo abierto y como todas las explotaciones a cielo abierto, pues tiene sus problemas, tiene sus grietas, se están abriendo algunas zonas, entonces hay que controlar esas grietas. Bueno, pues vamos a colocar, estamos precisamente en este mes colocando sensores para determinar las causas de esas grietas. Si se abren, pues si habrá que cortar algún sitio, no va a ser que le caiga a alguien en fin, un trozo de pared o alguna cosa. Fíjate. Es decir, hay proyectos interesantes y bonitos hay cientos. Vale, y por último, seguimos con el tema de la seguridad. Sí. Riesgos de esos dispositivos del Internet of Bodies, ¿vale? De los wearables, claro. Supongo. Bueno, pues esos tienen un poco más de riesgo. Sus datos son muy personales y normalmente están vinculados a plataformas en la nube. Esas plataformas las están manejando empresas grandes, entonces no lo sé. Sinceramente no sé qué uso se pueden tener de esos datos, ¿no? Cuando compras un reloj y demás. Sí, obviamente la política de la empresa, sí, eso es. Y demás, pero no tienen acceso a través probablemente de tu teléfono, porque se conectan directamente a través de tu teléfono a sus plataformas. Se supone que si la empresa que te lo ha vendido es una empresa seria, pues esos datos los tratará conforme a la ley y no debería haber ningún problema. Normalmente no son actuadores, son sensores. Los actuadores son los que actúan. Esta tecnología tiene capacidad de actuar, de enviar datos pero lo que nosotros tenemos en el cuerpo no actúa para nada. Son simplemente receptores. Entonces, bueno, desde el punto de vista de seguridad personal no lo es tanto. Desde el punto de vista de seguridad de los datos puede ser. Realmente esto va a depender mucho de la seriedad de la empresa con la que tú tengas el dispositivo. Vale. Pues en principio no hay más preguntas. No sé si vosotros tenéis alguna más. Vale. Pues nada, muchas gracias a Óscar, ¿vale? Por la gran
charla que nos ha dado. Dar las gracias también a vosotros los asistentes que estáis en presencial, ¿vale? Y a todos los que tenemos bastantes en asistencia online. Y nada, deciros que continuaremos con nuevas jornadas, ¿vale? De sensibilización como las que estamos organizando. Y un poco lo que os comentaba al principio de la ponencia. Si tenéis cualquier tipo de proyecto que necesitéis, viabilidad, ayuda técnica, como veis, solemos contactar con especialistas en cada uno de los ámbitos, ¿vale? Venir, nos lo contáis y vemos a ver cómo poder llevarlo a cabo. Y obviamente, pues todo lo que es tanto la viabilidad, ¿vale? Como la financiación. Y nada, sin más dilación, pues nada, agradeceros a todos la asistencia y nos vemos en siguientes reuniones de la oficina Acelera Pyme. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, Óscar. Gracias. ¿Nos ha gustado? Sí.